Buenas, mi nombre es Kairi Morgaba, estudiante de Comunicación Social, y el día de hoy les voy a hablar sobre el discurso literario como herramienta de comunicación. Primero debemos tomar en cuenta qué es el discurso literario. El discurso literario son ficciones que refieren a mundos verbalmente posibles y fundamentados en sí mismos. Estos discursos son intransitivos, puesto que se encierran en sí mismos, o lo que es lo mismo. No refieren ni a los objetos ni a los eventos del mundo real. La comunicación se puede decir que es el intercambio de palabras, gestos o sonidos que una persona tiene a otra persona con el fin de transmitir alguna información. Se puede decir que la comunicación humana, que es lo que engloba este tema, ha existido desde hace millones de años, cuando las personas se sometían con la necesidad de realizar cualquier movimiento o gestos para poder comunicarse con otra persona, porque en esos tiempos no existía ni la comunicación ni el lenguaje. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de texto. En primer lugar tenemos el texto descriptivo. Como su nombre lo indica, es el que se emplea cuando tenemos que detallar cómo es un objeto, una persona, un animal, una sensación o una emoción o cualquier otra cosa. Entre sus características podemos encontrarnos con textos descriptivos, objetivos o subjetivos. Se puede dar en ambos ámbitos, como es el técnico y el científico. Las oraciones atributivas son comunes, como por ejemplo, es una mujer bonita. Entre el otro texto que tenemos es el narrativo. Los textos narrativos son básicamente aquellos que se paran a describir un suceso y también cuenta con una situación dada o es una acción que alguien o algo haya provocado. Entre sus características encontramos que se suele seguir la estructura clásica del planteamiento, desarrollo y desenlace. Otro tipo de texto que nos encontramos es el argumentativo. Este se puede decir que se utiliza cuando se quiere convencer al lector de una tesis o idea, o sea, científica, política, literaria o de cualquier índole. Entre sus características nos encontramos que se recurre a las emociones, a la autoridad y a la fama. Se puede decir que la intencionalidad de la narración literaria surge con Morales en 1996, cuando el problema del lenguaje es el problema del hombre entre el sujeto y el mundo. Está la lengua, puente que nos separa, distancia que nos expulsa. Esto quiere decir que el hombre ha buscado por muchos años analizar la lengua al ver que el hombre es su estado más puro, más íntimo y primario. Se puede decir que el hombre siempre ha buscado tener una lengua para poder comunicarnos y transmitir nuestras informaciones hacia otras personas. Además, se puede decir que desde la perspectiva del narrador, el narrador es la voz que cuenta y relata los sucesos, historias o anécdotas. Y desde el punto de vista del discurso, el discurso es un término que se refiere a las tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y diversas estrategias. A continuación les voy a hablar sobre la intencionalidad de la narración literaria, pero primero debemos conocer qué es la narración literaria. La narración literaria. Esta se puede decir que es un tipo de narración en la que se cuentan hechos o acontecimientos ficticios. Las narraciones literarias se diferencian, por tanto, de otros textos narrativos en los siguientes aspectos. Los sucesos relatados son imaginarios. No presentan una finalidad práctica informativa como ocurre, por ejemplo, en las noticias, sino que pretenden que el lector experimente un disfrute estético. Ahora les voy a hablar sobre el texto dialogado. Este es el que se produce con el hablante y el oyente. Este puede ser de manera oral o escrita. Además, se puede decir que una de las formas más habituales de comunicación entre las personas es la conversación. Esta suele ser inmediata y espontánea y fluye constantemente, pues existe el intercambio alternando los papeles entre los involucrados en este tipo de comunicación.
Ahora nos encontramos con los elementos discursivos del texto narrativo. Se encuentran y se dividen en tres: el narrador, el tiempo y el espacio. El narrador es la voz que utiliza el escritor para contar al lector lo que ocurre en la narración. El tiempo serían los hechos que se desarrollan a lo largo del texto narrativo, que están situados en el tiempo delimitado, es decir, el tiempo en el que ocurre la acción, y el espacio es el lugar o los distintos escenarios en los que ocurre o los que se lleva a cabo la acción principal de la narración. Muchísimas gracias por su atención.